vamos a preparar mousse de chocolate. Este postre es un postre que se hizo muy viral, todos los youtubers lo están intentando reproducir y yo pues voy a hacer lo mismo, voy a intentar reproducir este postre. Lo primero es que necesitamos un molde de estas características, más o menos. Viene con todas estas piezas y es lo que se supone que nos va a garantizar pues que nos salga el mousse. Os voy a dejar el enlace abajo en la cajita de información para que podáis comprarlo, donde yo lo conseguí. Y nada, se pone su base de silicona por los laterales, estas otras piezas de silicona que trae, y luego se monta la pieza de arriba. Y aquí pues ya tendríamos nuestro molde preparado. Se supone que es un mousse. No sé, para mí es como un pastel cuajado, pero veremos la textura que tiene cuando acabemos de hacerlo. Os dejo los ingredientes abajo en la cajita de información por si los queréis leer. Aquí tengo 23 gramos de cacao puro en polvo sin azúcar. Y a esto le vamos a añadir unas 3 cucharadas de agua caliente para disolverlo. Vamos a remover aquí este cacao. Vamos a ver si nos llega con 3, si no le echamos un poquillo más, si le va a hacer falta más agua. Vale, ahí lo tenemos. Nos tiene que quedar así como una cremita de chocolate. Al final a mí me hicieron falta unas 5 cucharadas soperas como esta. Lo reservamos. Aquí tengo un vaso donde voy a poner los 12 gramos de gelatina neutra o grenetina y le vamos a añadir 60 mililitros de agua. Vamos a remover aquí un poquito y vamos a dejar que se vaya hidratando mientras seguimos con nuestro postre. En una olla vamos a poner los 375 mililitros de leche entera, 300 mililitros de nata o crema para batir, los 45 gramos de azúcar blanco y 75 gramos de leche condensada. Con esto nos vamos al fuego. Vamos a ponerlo a fuego medio y estaremos removiendo con unas varillas continuamente, vigilándolo de cerca para que no se nos pegue en el fondo. Cuando está así que quiere como romper a hervir, que está suficientemente caliente, lo que vamos a hacer es añadir los chocolates. Primero voy a añadir el que hemos disuelto en agua. Vamos a mezclarlo aquí un poquito. Y ahora añadimos 150 gramos de chocolate con leche que habremos partido en trocitos. Y mientras se nos va derritiendo nuestro chocolate con leche, la gelatina que habíamos hidratado previamente en el vaso, que ya estará como una esponjita, la vamos a meter unos 30 segundos en el microondas. Una vez que se ha derretido el chocolate, ¿veis? Después de 30 segundos en el microondas nuestra gelatina está líquida, pues se la añadimos. Vamos a mezclarlo. Podemos apagar el fuego. Tendremos preparado un bol
con un colador o un tamiz y vamos a colar nuestra sopita de chocolate. Mirad, ¿veis como algún residuo sí que queda? Y ahora se supone, según el vídeo, que tenemos que enfriarlo rápidamente. Entonces ponen un bol con agua fría, bueno, un baño María a la inversa. Lo que pasa es que a mí no me gusta mucho eso del baño María a la inversa. Entonces lo que voy a hacer es, voy a dejar que temple un poquitín y después lo meteré en la nevera y lo estaré removiendo a cada rato hasta que coja la textura que necesita. Vale, ya lo tenemos. Necesitamos que tenga una textura así que parecen como natillas, completamente frío y que parecen unas natillas. Vamos a volcar en nuestro moldecito. Y ahora esto lo tenemos que guardar en la nevera durante 24 horas. Ya han pasado 24 horas, ahora vamos al momento del desmoldado, que es a lo que más miedo le tengo. A ver, parece que en principio está. Así que bueno, vamos a retirarle esta parte del molde. Y ahora vamos a voltear en el plato definitivo. Lo que pasa es que el mío es muy grande, no lo tengo más pequeño. Vamos a ver qué pasa. Al estar tan grande el plato va a ser más difícil de dar la vuelta, pero bueno, vamos allá. Vale, lo hemos volteado. ¡Ay! ¡Qué miedo! Además me ha quedado torcido. Bueno, vamos a dejarlo ahí. ¡Olé! ¡Sí quedó! A ver, se me descoyuntó un poco porque lo volqué mal. Pero vamos, mirad. Es un Blandy Blue. Vamos a hacer el paso final, que es cubrirlo con más cacao en polvo. Y ahora llega el momento de la verdad, que son los cortes. Lo que pasa que claro, como lo he desmoldado mal, es increíble. Venga, vamos allá, a ver qué pasa. Wow, sí, es como... suena a mousse al cortarlo. Probablemente en cámara no podréis apreciarlo, pero suena totalmente a mousse. Sí. Cae como la del vídeo. ¡Qué guay! ¡Cómo mola! Bueno, se puede decir que este postre nos ha salido. Dejad abajo en los comentarios qué otros postres así virales queréis que probemos en el canal. Y si te ha gustado la receta, ya sabes, dale a me gusta, compártelo y suscríbete para no perderte ninguna de las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo.